Buenas noches, América. Venezuela se ha convertido en uno de los grandes asuntos de confrontación política en España. Tras la reunión entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, la oposición conservadora aprieta al gobierno pidiendo transparencia y coherencia. Transparencia por la retahíla de incongruencias, cuando no mentiras, sobre ese asunto del gobierno de Sánchez. Y coherencia por los tumbos y cambios de opinión mismo Pedro Sánchez, que pasó de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela a desdeñarlo, llamarlo jefe de la oposición y no recibirlo en su visita a España. Esa falta de criterios se ha visto también en voces relevantes como la de la vicepresidenta Carmen Calvo. En una reunión sobre igualdad en la sede del Partido Socialista, Calvo llamó a los presentes a evitar debates que conducen a un combate inútil de cosas que a nadie importan, como Venezuela, dijo. Calvo vive en otro planeta. Venezuela es hoy la crisis política, económica y humanitaria más importante que azota al continente latinoamericano. Centra la atención de gran parte de la comunidad europea, norteamericana y latinoamericana, socios naturales de España. Es foco de corrupción, narcotráfico y terrorismo que trasciende las fronteras venezolanas. Y su crisis humanitaria podría convertirse en breve en la más grande de la historia moderna, según el Instituto Brookings. Pero por si todo eso no fuera suficiente, para la señora Calvo, tal vez habría que recordarle que cuando España languidecía moribunda por una cruenta guerra civil, ingresaron a Venezuela 920.000 inmigrantes, principalmente españoles, también italianos y portugueses. Y hoy, 350.000 españoles viven en ese país, más de la mitad canarios y gallegos. ¿Qué diría la vicepresidenta Calvo si entonces el gobierno venezolano hubiera ninguneado su crisis? O para no ir tan lejos, en la reciente crisis económica del 2008, que llevó a muchos españoles a emigrar. ¿Le hubiera parecido bien una declaración tan irresponsable como la suya con Venezuela? Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ciudadano colombiano es diagnosticado con coronavirus. ¿Está América Latina preparada para atender una eventual emergencia? Suspenden elecciones legislativas en República Dominicana por fallo en el sistema. 15 de marzo, la nueva cita para los comicios. Le contamos en qué consisten las plataformas de la desinformación y cómo luchar contra ellas. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, el dato de suscriptores de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. Saben que WhatsApp la compró Facebook hace 5 años. Bueno, pues en este tiempo acaban de superar los 2.000 millones de usuarios cada mes activos. Personas que, como usted probablemente o yo, utilizamos WhatsApp para comunicarnos con personas que conocemos, seres queridos o incluso desconocidos a los que queremos contactar. 2.000 millones de personas de los más de 7.800 millones que hoy habitamos el planeta. La evolución de WhatsApp ha sido extraordinaria. Hace tan solo 5 años, cuando Facebook compró WhatsApp, tenían 465 millones de usuarios. De esos 465 a los 2.000 millones en 5 años. Pero no es la plataforma más utilizada, sigue siendo la segunda. Facebook, en su mensajería instantánea, es la plataforma más usada del mundo, con más de 2.490 millones de usuarios, seguidos sí por WhatsApp, por Messenger, y a partir de allí el resto de aplicaciones que tienen en pantalla. Y nos llama mucho la atención que Twitter está en la última posición con 152 millones. Tan activo que a veces es Twitter y tan poquito que se usa. Otra noticia de la actualidad nos lleva a Japón y también a América Latina. El gobierno de Colombia acaba de confirmar el primer latinoamericano que un gobierno dice tiene coronavirus, ese famoso
virus que está afectando sobre todo al sureste asiático, a China muy particularmente, que lleva más de 1.000 muertos y más de 70.000 infectados. Ya está el primero en América Latina. Se han tomado las medidas adecuadas para que no se propague. Vamos a buscar la respuesta de los expertos. Saludamos a la doctora Nuria Lawson. La señora Lawson es doctora, es cirujana general del Palmetto General Hospital en Miami. Señora Lawson, gracias por estar con nosotros. Hay preocupación, sobre todo porque puede haber países, y pienso en los de nuestra región, que tal vez no están tan preparados para hacer frente a una amenaza como esta, como la del coronavirus. ¿Qué tipo de herramientas son necesarias para contener una epidemia si se llega a extender por este continente? El factor más importante es poder aislar a los pacientes y separarlos de la población general. Estos son métodos muy crueles, pero funcionan. Ponerlos en cuarentena, aislarlos y aislar cualquier tipo de contaminación de personas contaminadas por 2 semanas. Y si después de 2 semanas no desarrollan síntomas, ahora se les puede dejar salir con la población general. 90% por los momentos, eso es lo más importante que se debe hacer. Doctora, pero claro, lo ideal sería tener el antídoto, la vacuna, de la cual aún no tenemos conocimiento de que exista. Mientras los científicos intentan encontrar la vacuna adecuada, ¿cuál es el tratamiento que hay que seguir para, como mínimo, paliar los efectos y salir bien de ese coronavirus si uno es infectado? Bueno, necesitas darle cuidado médico de apoyo al paciente, asegurarte que no tengan lo que nosotros llamamos una superinfección. Muchas veces los pacientes tienen infecciones virales con la gripe o resfriado común y luego tienen infecciones muy serias, las bacterianas. Su sistema inmune ha sido tocado y no pueden superar esa infección de las bacterias. Así que necesitas darle cuidado médico de apoyo e intentar darle o llegar a lo que el paciente está teniendo, averiguar qué es lo que tiene. No tenemos medicamentos, no tenemos antibióticos para esto. Simplemente es hidratar al paciente y ayudar con sus signos vitales. Son las respuestas de la doctora Nuria Lawson. La señora Lawson es médica, trabaja como cirujana general en el Palmetto General Hospital en Miami. Doctora, gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Avanzamos y lo hacemos con nuestra lectura recomendada, una lectura que hoy nos lleva a las páginas del New York Times en español, un retrato de esa crisis económica argentina. El artículo lo firma Jordana Timmerman, que es periodista argentina, y lleva por título Postales de la crisis del eterno retorno argentino, y habla de la propuesta de contrato social, de nuevo contrato social que ofrece el presidente Alberto Fernández. Pero Timmerman nos retrotrae a una fotografía que no es nueva. Dice en su artículo que esa crisis parece que es permanente, de hace décadas, y que nos ha enseñado, dice la autora, a que los argentinos tienen una moneda que es débil, una fe mínima en los bancos y unos planes de ahorro que consiste en guardar el dinero en casa, en una caleta o debajo del colchón, y que lleva a que cada clase social lo afronta y lo sufre, las crisis, de una manera distinta. Las clases pobres a intentar sobrevivir para llegar a final de mes, la clase media para mantener su estatus y la clase más privilegiada para continuar ingeniándoselas, para encontrar las maneras de salir de esas crisis y mantenerse en esa posición cómoda y privilegiada. Todos con la sensación de que viven sobre arenas movedizas, algo que viene de lejos. La historia de las crisis económicas en Argentina es de larga data. Arranca con el denominado pánico de 1890, en el cual la inversión especulativa inglesa creó una burbuja financiera y llevó al país a cesión de pagos por unos años. De ahí en adelante es todo historia de deuda impagable, moneda débil y promesas de que con industria nacional o austeridad se saldría del pozo. Tanto es así que algunos observan que desde los años 70 los argentinos demandan de los nuevos gobiernos siempre lo mismo, reactivar la economía y bajar el dólar y la inflación. ¿Podrá Fernández cambiar este curso y frenar los males económicos que nos aquejan desde hace décadas con buenas intenciones y fuerza de voluntad? Las preguntas que solo ese nuevo contrato social podrán dar respuesta para el futuro de Argentina. Y terminamos con una noticia en positivo, la noticia que nos ofrece
un anillo. Una mujer finlandesa de nombre Debra McKinnon acaba de revelar que hace 43 años perdió el anillo que le regaló entonces su prometido, luego durante 40 años su esposo, que murió en el 2017. El anillo formaba parte de la tradición que hay en Estados Unidos de, al final de la educación secundaria, tener ese anillo que recordaba a la escuela en la que uno ha estudiado y a la promoción a la que perteneció. El anillo, dice la autora, lo recibió en esa época de su enamorado, que luego acabaría siendo su marido, pero lo perdió en Maine y acaba de recuperarlo porque un buscador de tesoros lo encontró 20 centímetros debajo del suelo de un bosque de Finlandia. La pregunta es, ¿cómo viajó de Maine a Finlandia? En cualquier caso, la señora, contenta, dijo que hay gente buena en el mundo y tiene que haber más. La verdad, qué buena sorpresa. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en dos citas electorales. Una que fue suspendida ayer, unas elecciones locales en República Dominicana. Pequeñas pero relevantes. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana, que está en marcha, ya encarrilada hacia unas elecciones presidenciales? Pero sorprendió la suspensión de las elecciones este domingo. El otro, la situación en Bolivia, que de la misma manera encara unas elecciones presidenciales, unas elecciones que ya nos ofrecen las últimas encuestas intención de voto, y parece que el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, lleva las de ganar, pero la ventaja no es suficiente como para evitar la segunda vuelta. Vamos por partes y saludamos a el profesor Eduardo Gamarra. Es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Un placer estar con ustedes, Gustavo. Profesor, vayamos primero a Dominicana. En las elecciones de este domingo hubo esa suspensión, dicen, en plena votación hacia las 11:10 de la mañana, bastante pronto a nuestro parecer, en ese proceso de recuento, por un fallo técnico en el sistema de voto automatizado. ¿Qué pasó? Bueno, Gustavo, hace bastante tiempo que se vienen dando cuestionamientos al voto automatizado en República Dominicana. Te acordarás, por ejemplo, que en las internas del Partido de Liberación Dominicana, el mes pasado de octubre, ya se dio una situación similar que terminó con una acusación de fraude por parte del expresidente Leonel Fernández, y que culminó precisamente con la separación del partido. El Partido de Liberación Dominicana se dividió y se creó un nuevo partido que se llama la Fuerza del Pueblo, que hoy está con Leonel Fernández. Entonces, era algo que más o menos se sabía que había problemas muy serios con el voto automatizado. Se contrató a una empresa española que dio más o menos el visto bueno hace como 3 semanas. Siguieron los cuestionamientos y precisamente el día sábado se manifestaron esos problemas. La Junta Electoral trató de enmendarlos muy tarde, porque en varios lugares no aparecían los nombres de la oposición en la boleta. De manera que yo creo que era más o menos algo predecible, lamentable por supuesto, porque tiene consecuencias muy serias para el proceso electoral dominicano, y pues un cuestionamiento muy serio a la administración electoral en ese país. Esta cita local suele plantearse, como en otras democracias, como un termómetro para lo que puede pasar en las elecciones presidenciales. ¿Este era un termómetro para Danilo Medina, demostrar que él sí puede aspirar a esa reelección? Yo creo que era un termómetro inclusive mucho más amplio, ¿no? Era un termómetro que iba a medir la fuerza, la fortaleza del partido de gobierno a nivel municipal sobre todo, y iba a medir la fuerza de la oposición, del partido principal de oposición, del Partido Revolucionario Moderno, que hoy lidera todas las encuestas en Dominicana y que pues esperaba o anticipaba una victoria relativamente holgada.
pero también medía la fuerza de este nuevo partido de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, un partido que se fundó recién hace 2 o 3 meses y que iba a ser su primera competencia electoral. De manera que para los 3 principales contendores, esta contienda iba a ser muy importante. Y que se haya postergado además tiene una consecuencia peor, Gustavo, que es que lleva a cuestionar la legitimidad y la confianza en la Junta Central Electoral, que ahora tiene que organizar no solo una nueva vuelta de elecciones municipales, pero también las elecciones nacionales, presidenciales, para el día 16 de mayo. De manera que tiene dos cuestiones muy importantes que organizar y con la legitimidad por el suelo. O sea, crea esa ausencia de legitimidad en el sistema y extiende la sombra de dudas sobre los candidatos. ¿Pierde entonces más Danilo por estar en el ejercicio del poder? Bueno, yo sí creo que el presidente Medina es el que probablemente se verá más afectado por esto, porque pues al final de cuentas la administración electoral le corresponde al gobierno de turno, aunque la Junta Central Electoral es un ente autónomo. Eso por una parte. Segundo, le cae muy fuerte al candidato del PLD, el señor Castillo, que no ha venido tampoco teniendo mucha suerte en las encuestas. Si bien va segundo, no es lo que debería esperarse para el candidato del partido oficialista. Entonces yo sí pienso que probablemente el gobierno va a ser el más afectado por esta situación, y la oposición, particularmente el Partido Revolucionario Moderno, va a ser el más beneficiado, porque otra vez es el cuestionamiento al manejo del sistema electoral y sin duda, ¿no?, otra vez van a surgir cuestionamientos sobre si había intencionalidades de fraude en este proceso. La sombra de duda que se extiende y que genera esa desconfianza de los ciudadanos. Bueno, veremos qué pasa. Se van a tener que convocar esa segunda vuelta de esas elecciones, ese segundo intento para que se produzcan, y eso con la mira en las presidenciales. Hablemos de Bolivia, profesor Gamarra. Avanza ese proceso electoral y lo que vemos es que el candidato del partido de Evo Morales, el señor Luis Arce, encabeza la intención de voto, las encuestas, algo que ya sabíamos, pero que las encuestas ahora nos lo vuelven a poner de manifiesto, con el 31,6% según la última que se ha difundido, seguido de Carlos Mesa con el 17%, Yanine Áñez con el 16% y Luis Fernando Camacho con el 9%. Lo que leemos en estos datos, profesor, es que la distancia no es de 10 puntos, como dicen los requisitos para evitar la segunda vuelta, ni está por encima del 40%. Sí, es todavía muy temprano, aunque las elecciones serán el 3 de mayo, pero pues todavía temprano para decir de manera definitiva quién ganaría esas elecciones. Lo que sí se ve en las encuestas es la fortaleza del partido de Evo Morales, el MAS. Se ve que tiene una presencia nacional, una presencia importante en casi todo el país, un candidato, ¿no?, que dice pues haber sido el autor de la estabilización económica en el país. Es un candidato de clase media que atrae precisamente al electorado urbano de clase media, y sobre todo yo creo que también han logrado tener un candidato como el ex ministro de Relaciones Exteriores, el señor Choquehuanca, para atraer o mantener el voto campesino y el voto indígena. De manera que han hecho un buen trabajo en la selección de esos candidatos y demuestra una fortaleza del MAS. Sin embargo, yo creo, y habiendo estudiado un poco de las encuestas en Bolivia, que probablemente este es el techo del MAS. En otras palabras, el MAS difícilmente podrá crecer más de donde está, de ese 31 o 32%. La oposición, sin embargo, está en medio de una especie de primaria, una primaria donde han dividido pues el resto del voto, el 70% del voto, si usted quiere, ¿no?, que
que lamentablemente lo han dividido, y si no logran algún tipo de unidad, pues el MAS sí podría salir en la delantera. Yo creo, sin embargo, que lo que se va a dar entre ahora y el mes de mayo va a ser primero el probable retiro de algunos de los candidatos de voto más pequeño y una consolidación en torno probablemente a los 3 primeros candidatos de la oposición. En este momento probablemente entre la señora Áñez y el señor Mesa, pero en todo caso yo creo que la oposición tiene aún una gran posibilidad de ganar en una segunda vuelta. La tarea es lograr que el MAS no llegue al 40% y gane por una diferencia de 10 puntos. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de unidad en la oposición? Quiero decir, una de las grandes críticas que se le hace a la oposición boliviana es estar fragmentada y frente a la, dicen ellos, necesidad de buscarle una alternativa a una continuidad en el gobierno del partido que ha estado en los últimos casi 15 años, ofrecer al país un candidato que pueda tomarle el relevo al movimiento, al socialismo. Pero vemos que en estas elecciones, a pesar de la crisis reciente, siguen divididos. Sí, Gustavo, y acá creo que es importante, y sin repetir las consignas de cada uno de los candidatos de oposición, pero sí creo que es importante dividirlos en dos grandes grupos, ¿no? Uno es el grupo de políticos, digamos, viejos y algunos nuevos, ¿no? Entre los que se incluye Carlos Mesa, se incluye la presidenta actual, que a pesar de la novedad de su presidencia, es una política relativamente vieja en el país. Un Tuto Quiroga, por ejemplo, que también es un personaje antiguo de la política boliviana. En que está ese grupo de viejos políticos que aún piensan que pueden ser relevantes para el futuro del país. Y después están todas estas nuevas, digamos, estos nuevos grupos que han surgido, los cívicos como Camacho y Pumari, y como el candidato surcoreano Chi, ¿no? que representan algo que, digamos, que no son los viejos políticos, pero que lamentablemente también tienen algunas de las mañas de los viejos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que en las próximas semanas se irá definiendo un poquito más el panorama, y en la medida en la que estos candidatos puedan demostrar que son una verdadera alternativa a la vieja política que se ha venido librando en el país, la gran corrupción que hay, la baja calidad del empleo que existe en Bolivia, porque si bien el MAS tuvo gran estabilidad económica, Bolivia pasó de tener 60% de su población económicamente activa en el sector informal a 80% bajo el MAS. De manera que yo creo que lo importante de parte de la oposición es poder, digamos, llegar a consolidarse para una segunda vuelta y donde hayan verdaderas ofertas que resuelvan esos dos grandes temas que afectan al país. Bueno, larga respuesta, pero muy elocuente para entender lo que sucede. Quiero terminar preguntándole por el rol de Yanine Áñez y las consecuencias de haber, si me permite decirlo así, incumplido esa encomienda que le hizo el país de llevar a Bolivia de una situación de crisis a unas elecciones y retirarse. El hecho de que ahora esté participando fue visto como una traición a esa necesidad de mantenerse de una manera neutra en este proceso. Ella defiende su derecho a hacerlo. ¿Cómo lo ven los bolivianos? ¿Qué efecto puede tener esto en las elecciones? Bueno, me remito a las encuestas, a todas las que he visto, ¿no? Que más del 60% de los bolivianos consultados en 3 o 4 diferentes encuestas rechazan la postulación de la señora Áñez a la presidencia. Y si uno va a las encuestas anteriores a que ella se decidiera ser candidata, ella tenía un altísimo grado de aprobación. Los grados de aprobación más altos eran ella y el expresidente Evo Morales. De manera que yo creo que ha perdido una opción muy importante
de pasar a la historia como la presidenta que restauró la democracia, presidió sobre una transición y que pudiera haberla mantenido como una política vigente a largo plazo. Hoy, si es que llega a ser exitosa en el proceso electoral, que va a ser bastante difícil, yo creo que Bolivia ha perdido una enorme oportunidad para tener un proceso de transición muy estable, un proceso de transición con un personaje político, como dije, aunque es política nueva, aunque es política vieja, es nueva en esto y podría haber sido una gran figura política a largo plazo en ese país. Termino ya. Le pregunto por Carlos Mesa. Si hacemos caso a las encuestas, usted decía que estábamos muy al principio, pero si hacemos caso a las encuestas, parece que es el candidato que tendría más opciones de pasar esa segunda vuelta. ¿Carlos Mesa es un candidato que puede unificar a la oposición en un escenario de segunda vuelta? Mire, Gustavo, Carlos Mesa unificó a la oposición en las elecciones del 20 de octubre, pero el contexto era muy diferente, ¿no? Era un contexto en donde Carlos Mesa fue más o menos el candidato era el único candidato que podía de alguna manera contribuir a que Evo Morales perdiese. Hoy ese escenario ha cambiado de manera radical, particularmente en el departamento de Santa Cruz, donde tanto el señor Camacho como Yanine Áñez se están disputando la votación en Santa Cruz y Carlos Mesa casi no aparece en Santa Cruz. O sea, ese escenario ha cambiado de manera radical. Habiendo dicho eso, ¿no? Y viendo los resultados totales en estas encuestas, hoy Carlos Mesa puede llegar a ganar esa especie de primaria que se está llevando a cabo en la oposición y esperemos pues ver si es que puede repetir en ese contexto, si es que se llegara a una segunda vuelta, sí, probablemente él tendría que hacer un trabajo muy grande en Santa Cruz para poder volver a ganar, para poder volver a unificar a la oposición. En los escenarios de una encuesta de Mori, por ejemplo, donde se pone a Carlos Mesa en contra de Luis Arce, la diferencia es casi es muy cercana. De manera que es muy temprano, sí, reitero lo que dije al principio, muy temprano para definir escenarios, pero sí creo que Carlos Mesa en este momento, si bien lidera las encuestas, tiene un trabajo gigantesco que hacer en lo que le queda de campaña. Es el análisis del profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias. Siempre un gusto aprender con usted. Igualmente, Gustavo, un gran placer. Hasta luego. Buenas noches. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para adentrarnos en el mundo de las teorías conspirativas. No queremos contribuir a ellas, queremos darle los parámetros, los detalles, la guía para que usted las sepa identificar, porque evitarlas no las vamos a poder evitar, y no darles credibilidad. Esta semana se han publicado dos artículos que nos llevaban precisamente a querer abundar sobre esta cuestión. El primero se publicó en el periódico El País de España, y lleva por título La banalidad de la mentira. Lo publica el doctor en Historia y analista en cuestiones de comunicación, el doctor Javier Lesaca, y entre otras cosas decía esto. El objetivo de las plataformas de desinformación es dinamitar la base de convivencia de una democracia liberal. Representan la punta del iceberg de una industria digital de la mentira y la irracionalidad que moviliza a millones de ciudadanos en todo el mundo contra sus instituciones públicas y sus normas de convivencia. Lesaca además es investigador en la Universidad de Columbia en Nueva York. Otro artículo, precisamente en Nueva York, en el New York Times, hablaba también sobre las teorías conspirativas
a raíz de la muerte de Jeffrey Epstein. Lleva por título el suicidio de Jeffrey Epstein, y todas las teorías conspirativas que han surgido en su entorno nos muestran cómo nuestro sistema de información está envenenado. Lo publica un periodista que se llama Charlie Warzel y dice cosas como esta. Lo que no se puede explicar fácilmente se responde con falsedades convenientes. Las peores voces son recompensadas por crecer cada vez más fuerte y obtener una influencia descomunal dirigiendo narrativas. Dos artículos, uno de Warzel y el otro de Lesaca, sobre una misma cuestión: las teorías conspirativas, la verdad o las medias verdades en un mundo gris de mentiras. Hemos invitado a uno de los autores de estos informes, Javier Lesaca, que nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder. Profesor Lesaca, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El artículo La banalidad de la mentira. ¿Hoy nos mienten más que antes? No nos mienten más que antes. Siempre la mentira, la falta de verdad ha sido una herramienta política utilizada desde prácticamente el comienzo de la historia, del comienzo de la política, de la forma en la que nos relacionamos. Lo que ha cambiado en los últimos 5 años es la magnitud de la mentira y la forma en la que escalan las mentiras. Es decir, las mentiras se reproducen de una manera industrial y afectan a la opinión pública y se distribuyen de una manera industrial en cuestión de segundos. Lo que ha cambiado entonces ha sido la magnitud y la escala de este fenómeno. Es decir, el principio de mentir, de difamar, de crear confusión siempre ha existido, pero estamos ante un problema muchísimo mayor por la maquinaria, por la industrialización de esta forma de entender la política. Vamos por partes. ¿Quién nos miente hoy? Bueno, nos mienten muchas, digamos que, personas, instituciones, grupos que tienen como objetivo crear la confusión o desestabilizar un sistema o una institución pública. Es decir, la desinformación puede provenir de diferentes agentes, algunos son gobiernos, otros pueden ser empresas, otros pueden ser grupos de presión, otros pueden ser grupos subnacionales, pero todos tienen en común el interés por crear un clima de desconfianza entre los ciudadanos con sus instituciones públicas. Si esto se consigue, se debilitan los estados, se debilita la convivencia y se debilita el corazón de una democracia, por decirlo de alguna manera. ¿Y los ciudadanos nos creemos más estas mentiras? Los ciudadanos recibimos una cantidad de mensajes de comunicación de manera diaria como jamás ningún otro ser humano ha recibido. Es decir, el número de consumos informativos que realizamos de manera diaria es exponencialmente mayor que el que realizaba una generación anterior. Realmente lo que ha cambiado es que no tenemos tiempo para procesar tanta información como antes, de tal manera que nuestro sistema de alerta baja. Estamos menos preparados, no porque seamos menos cultos o menos listos que generaciones anteriores, sino porque al recibir tantos impactos de comunicación no tenemos la capacidad para absorberlos o para tener una mentalidad crítica a la hora de analizar o interpretar tanta cantidad de mensajes. ¿Es Internet culpable de esta situación? Quiero decir, antes los ciudadanos consumíamos, porque uno ya tiene unos años, información a través de la radio, la televisión, en los boletines informativos o en los espacios de información y sobre todo en la prensa escrita. No había otra fuente de información. Luego lo que te contaba un amigo, un vecino, un conocido, pero sabíamos discernir entre la credibilidad que nos daba en medio y el chisme de pasillo que alguien nos podía contar. No existe un único culpable cuando hablamos de los fenómenos de desinformación. Evidentemente, el primer culpable de un fenómeno de desinformación es aquella persona o aquella institución que genera este ruido mediático. En cualquier caso, también es cierto que las grandes empresas de comunicación, las grandes empresas tecnológicas, tienen una parte de responsabilidad. Y es especialmente... ¿Aquí hablamos de quién? ¿De Twitter, Facebook? Sí, de las grandes empresas. No quiero mencionar los nombres concretos, pero seguro que todas las personas las tienen en su cabeza, ¿no? Las plataformas que usamos todos los ciudadanos para comunicarnos o para acceder a la información. ¿Y qué tendrían que hacer? Yo creo que hay dos maneras en las que estas empresas han contribuido a este fenómeno. En primer lugar, los propios algoritmos de estas empresas facilitan el acceso a noticias que ellos creen que el usuario final tiene interés en leer. Es decir, si una persona tiene mucho interés en leer noticias sobre el supremacismo blanco o tiene tendencias racistas por leer comentarios racistas, el propio ecosistema, el propio logaritmo de
esa empresa o de esa fuente tecnológica que está consultando, le va a sugerir noticias sobre esos temas, es decir, van a contribuir a su radicalización. No le va a premiar con contenidos de calidad, sino que le va a premiar con aquellas noticias que esa persona cree que va a leer. Lo mismo puede pasar con una persona que tenga ciertas tendencias, digamos que de movimientos de extrema izquierda o de movimientos extremistas de cualquier tipo, ¿no? En las propias plataformas están creando lo que se dice en inglés echo chambers, cámaras de autoconvencimiento, en las cuales las personas se autorradicalizan porque acaban consumiendo la información que estas empresas creen que les puede interesar. Y en segundo lugar, creo que también otro asunto en el que se podría mejorar o por parte de estas empresas es el de premiar los contenidos de calidad. Existe una enorme confusión. De hecho, una de las tácticas que utilizan los medios de desinformación es crear plataformas de comunicación que se parecen mucho a las plataformas de comunicación tradicionales. Siempre pongo el ejemplo bueno, todos tenemos claro quién es el New York Times. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene una trayectoria profesional, se pueden identificar a sus profesionales, existe un consejo de administración, existe un teléfono de contacto, existe una empresa a la cual se puede denunciar, ¿no? Sin embargo, si una persona crea el New York Times, por decir, ¿no? por poner un ejemplo, con el mismo aspecto que el New York Times, con el mismo estilo de letra, prácticamente con la misma dirección web, pero empieza a publicar noticias de medias verdades, medias mentiras, sin nadie que firme aquello, sin una empresa detrás, resulta que ese contenido en Internet está compitiendo hoy en día a la misma altura que el del New York Times. Y muchos lectores no tienen la capacidad para entender de dónde proviene cada fuente de información. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por premiar a las empresas de comunicación que tienen por lo menos una trazabilidad o una transparencia en sus contenidos o en sus empresas y castigar o incluso penalizar a aquellas plataformas de comunicación que no ofrecen ningún tipo de trazabilidad en su información, ¿no? Esto supongo que también pasa, por ejemplo, con los gobiernos que necesitan que centros de pensamiento les avalen sus políticas y entonces crean un centro de pensamiento que, por decirlo así rápidamente, Centro para la Política Internacional y el Desarrollo. Y elaboran un informe que les va bien y entonces es que el Centro de Política Internacional y Desarrollo con sede en Washington avala nuestras políticas y salen diciendo eso. Existen casos confirmados de que existen también ese tipo de plataformas que están asociadas a determinadas plataformas de comunicación con estas características desinformativas. Así que, efectivamente, formarían parte del mismo fenómeno. La periodista Leslie Starr le dijo, oiga, usted ya ha ganado las elecciones, ya puede dejar de arremeter contra los medios, contra los periodistas, en una entrevista que concedió tras ganar las elecciones y antes de tomar posesión. Y la respuesta de Trump fue, no. Es que a mí lo que me interesa es que la gente tenga tantas dudas sobre las noticias que publican, sean verdaderas o falsas, que esa situación les lleve a cuestionar aquellas noticias que a lo mejor son ciertas, pero que me perjudican, por lo tanto yo puedo salir a decir que son falsas. Quiero decir con esto, tanta duda, tanta precaución nos lleva a un estado de duda general que ya no sabemos si lo que se está publicando es cierto o no al margen de la fuente. Bueno, efectivamente, este es precisamente el objetivo final de las campañas de desinformación, el de borrar de manera perenne o de manera ya, digamos, que sostenible en el tiempo las líneas entre la verdad, la mentira, el bien y el mal. En el momento en el que los ciudadanos consideran que ya nada es creíble, es el objetivo perfecto de las campañas de desinformación, ¿no? Es decir, las campañas de desinformación no tratan de generar unas verdades paralelas, sino de que las verdades no tengan ningún tipo de credibilidad entre los ciudadanos, ¿no? Y de que al final se extienda de tal manera el caos sobre la información que nadie se crea absolutamente nada, ¿no? Y en el fondo, detrás de esto subyace lo que, bueno, en su momento Hannah Arendt, una de las grandes pensadoras del siglo XX, explicaba cuando hacía referencia o intentaba explicar cómo ocurrieron las barbaridades del nazismo, ¿no? Y ella decía que el gran triunfo precisamente del nazismo fue en el momento en el que gran parte de los ciudadanos que en aquel momento estaban en el Tercer Reich, en Alemania del Reich, ya no eran capaces de diferenciar entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. O sea, no era que fuesen unos fieles seguidores del Tercer Reich, del nazismo, sino que esa propaganda, esa maquinaria del odio, de la mentira, había conseguido que los ciudadanos no supieran diferenciar qué estaba bien, qué estaba mal. Y eso es el perfecto, Hannah Arendt lo define como el perfecto fascista, el perfecto totalitario, ¿no? En el momento en el que los ciudadanos no saben ya diferenciar qué es verdad
y qué es mentira. Por lo tanto, cuando hablamos de este fenómeno de desinformación, no es algo puntual, algo anecdótico, sino que son unas campañas que están perfectamente pensadas para acabar o para matar el corazón de una democracia liberal. Estamos hablando de un asunto realmente serio. La opinión del académico, el doctor en Historia e investigador de la Universidad de Columbia, Javier Lesaca. Me quedo con la cita de Habermas, la de que las democracias necesitan sociedades bien formadas y para ello tenemos que hacer un esfuerzo redoblado para saber discernir dónde nos están intentando meter un gol y qué fuente de información es la que acaba rigiendo nuestras decisiones. Profesor Lesaca, gracias. Un placer, como siempre. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy música, porque ese gran salsero Marc Anthony acaba de estrenar la pasada semana una serie en YouTube. Se llama Opus Recording Sessions. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales encontramos reacciones a esa suspensión de las elecciones municipales en República Dominicana. La primera nos llega del expresidente Leonel Fernández. A río de revuelto, ganancia de pescadores. Naturalmente, todo este drama implica una crisis de la democracia dominicana. Esa crisis ha estado motivada en el hecho de que se ha pretendido repetir de alguna manera ahora en elecciones generales. El fraude aconteció en las primarias del 6 de octubre. Fernández cargando contra quien fue antes su aliado y hoy su rival político, Danilo Medina, el presidente que busca la reelección. Las consecuencias de esa suspensión también las encontramos algunas en redes. República Dominicana suspende las elecciones municipales previstas para hoy. Esta decisión tendrá un impacto negativo en el proceso presidencial previsto aún para mayo. Y de República Dominicana a Bolivia, donde los ciudadanos ven atónitos como la división de la oposición está dando fuerza al movimiento al socialismo. Al parecer, el MAS de Evo Morales es favorito para ganar las elecciones en Bolivia, para que vean que la cosa no es solo salir de un régimen, sino, posteriormente, hacer las cosas bien a fin de evitar su retorno al poder. Dejen sus apetitos personales, señores políticos. En la primera encuesta, el movimiento al socialismo nuevamente está encabezado. ¿No les da pena que tanta lucha de todos los bolivianos se vaya de picada? Es increíble que no piensen en el futuro de nuestros hijos y de Bolivia. Esto en Bolivia. En Ecuador encontramos mensajes sobre la entrevista que le hicimos el viernes al presidente Lenín Moreno. En redes aplaudían su apuesta por la reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos. Muy bien hecho, señor presidente Lenín Moreno. Cuide y sostenga la democracia del Ecuador. Esa reunión servirá para reforzar los lazos de amistad entre ambos pueblos y gobiernos. Siempre hay que pegarse a los buenos, y eso es lo que hizo el presidente Lenín Moreno. Muy inteligente. Esto es lo que le faltó a los que dirigen Venezuela. Y el contraste, si bien Lenín Moreno es presidente de izquierdas, nada tiene que ver con la izquierda venezolana. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Mañana volvemos a la misma hora. Feliz noche.